Bueno, vamos a comenzar este video destinado al esfuerzo de tracción. Así como habíamos dicho en la clase introductoria, vamos a ir analizando cada uno de los esfuerzos separadamente como si los demás no existieran. El esfuerzo de tracción es el más simple de todos, pero nos va a permitir generar una base de ideas para poder aplicar en los esfuerzos siguientes. Vamos a suponer que ustedes tienen muy pocos conocimientos sobre el tema de la resistencia de materiales, y si hay algo de lo que se dice que ya lo conocen, nunca está de más refrescar. Vamos a considerar una pieza, una probeta, una pieza mecánica, de longitud inicial L0 y de sección A. La sección transversal, que tiene que ser constante, es A. Sección constante. En el tiempo t igual a 0, o sea, antes de que empiece todo el trabajo, tiene la longitud inicial. Aplico un par de fuerzas iguales, opuestas y colineales. T son iguales, opuestas y colineales. Colineales, obviamente, quiere decir que están sobre la misma línea, que tienden a alargar la pieza. En el instante inicial, si se aplica, después de un tiempo, la longitud ha llegado a una longitud final, que es L0 más el incremento de longitud inicial. Acá más por la longitud inicial es lo que se incrementa. Entonces, veo yo que la aplicación de fuerzas iguales y opuestas en una pieza tienden a alargar. No crean que va a alargarse tanto como se ha marcado acá. Se va a alargar muy poco, pero se va a alargar. Las fuerzas, hasta ahora le llamamos fuerzas, son vectores con módulo, dirección, sentido, que lo medimos en newton o en kilogramos. Nosotros vamos a emplear siempre kilogramos, pero hay libros modernos que emplean newton para confundir a la gente y complicar la existencia. Nosotros vamos a seguir con kilogramos. Pueden ser de tres tipos, en principio. Según su intensidad, pueden ser de tres tipos. Puede ser una carga estacionaria, donde yo la aplico y la mantengo constante a lo largo del tiempo. Yo vengo con un piano, lo coloco acá y lo dejo 5 años. Ese esfuerzo que ya está sometido al piso es el que menos daño le va a causar. La fuerza puede ser de impacto, es decir, yo tengo una fuerza pequeña y en determinado momento le doy un martillazo y luego continúo. La fuerza de impacto, que también se ocurre, por ejemplo, en una tribuna cuando la hinchada salta, o puede ocurrir cuando una máquina machaca una pieza, es común las fuerzas de impacto, son más letales para la pieza que estamos estudiando que la fuerza estacionaria. Y la fuerza también puede ser fluctuante, es decir, que en un momento estás tirando y en otro momento estás comprimiendo, en otro momento estás tirando, en otro momento estás comprimiendo. Eso es lo peor que le puede ocurrir, que estén traccionando, comprimiendo, que es muy común y pueden darse las tres cosas juntas. Lo más normal es que la carga sea estacionaria. Vamos a también clasificar las cargas de otras dos formas, según cómo se aplican. La carga puede estar concentrada en un punto, yo la aplico y la dejo ahí, la aplico en un punto teóricamente, nunca es en un punto, pero lo más parecido posible a un punto, o distribuida a todo lo largo de la pieza o a una parte de ella. Nosotros en mecánica, salvo los pesos propios, el peso propio de la estructura, normalmente trabajamos con cargas concentradas. Las cargas estacionarias son más propias de ingeniería
civil, pero también la vamos a estudiar porque ocurren algunas veces, pero no es lo más frecuente. La vamos a centrar en las fuerzas aplicadas puntualmente o fuerzas concentradas. Vamos a analizar esta figura. Es decir, donde yo tengo la pieza de sección constante, la sección en la misma pieza, en los tres casos en la misma pieza, solo que en tiempos distintos. Y vamos a ir aplicando la fuerza, creciendo. Vamos a ir aumentando la fuerza desde 0 hasta donde aguante. Entonces vamos a observar simultáneamente cuál es la longitud final que tiene esta pieza a medida que vamos incrementando la fuerza. Al principio vamos a darnos cuenta de que la fuerza y el incremento de longitud o la longitud final van creciendo en forma lineal. Si en un punto yo he llegado, imaginemos que se puede llegar a un punto como el A, como este, que lo acá, y saco la fuerza, la desaparezco, el punto del diagrama vuelve a la posición inicial, o puedo sacarlo durante un instante hasta que vuelva a un punto intermedio, y luego continúo, y me voy a mover a lo largo de esta recta. Esta es la ecuación de una recta. No olviden que es la ecuación de una recta. Enseguida estamos con el tema de cómo representar esta ecuación. Luego, que llegado a determinado valor, una carga que donde deja de ser recto, vamos a observar que la pieza, prácticamente sin aplicarle más carga, así manteniendo la carga, va aumentando su longitud. Es como que se estira espontáneamente, pero la carga se modifica muy poquito. Es como equilibrada. Y después, nuevamente, a incrementos de carga, vuelve a producirse incrementos de longitud en la pieza. Supongamos que yo estoy en el punto D, por ejemplo, acá se pusiera rotura, estoy en el punto D, y corto la carga, desaparece la carga. Bueno, lo que ocurre es que la pieza, el diagrama, vuelve según una línea recta paralela a la recta inicial. Y puedo llegar al punto 0. Quiere decir que mi diagrama nuevo sería una cosa así. Si yo ahora esta pieza que le hice ese trabajo, que la pretensioné, la vuelvo a usar, va a producir este diagrama. Es decir, voy a aumentar mi zona elástica. En la primera parte decimos entonces que es una zona elástica, porque si yo le aplico fuerza y luego la quito, vuelvo a su longitud inicial. La parte donde, por más que yo sin aplicarle fuerza aumenta su longitud, la llamamos fluencia, porque es como que el material fluye. Y después tenemos la zona plástica, donde queda la deformación. En este caso, que yo, partiendo de acá, llegando al punto D, le saco la fuerza, vuelvo acá, si yo tomo este diagrama, la pieza queda con un incremento de longitud inicial de este valor. O sea, que queda parte de una pieza más larga. Yo podría, si quisiera aumentar la zona elástica de la pieza, lo que tengo que hacer es estirarla con una proporción y luego soltarla y va a ver que cuando se estabiliza es más larga que al principio. Este diagrama, que es muy ilustrativo, no es útil desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque depende del tamaño de la pieza, el diagrama que yo tenga. Y a mí lo que me interesa es obtener un diagrama representativo del material. O sea, si yo uso un acero, como ustedes habrán visto alguna vez, un SAE 1020, tener el diagrama del SAE 1020. Si uso un SAE 1045, tener el diagrama del SAE 1045. Y así en todos los casos. Y esto no lo logro
Porque si yo tomo un acero SAE 1020, por ejemplo, de 20 milímetros de diámetro, obtengo un diagrama. Yo tomo uno de 40 milímetros de diámetro, obtengo otro diagrama, con otro valor de fuerza, de la misma forma, pero otro diagrama. Entonces esto no me sirve mucho, pero me sirve. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es dividir la fuerza sobre el área. Y entonces, en lugar de tener kilogramos, tipo kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y este valor lo llamo tensión. Tensión. Que son esos tensores que yo les había mencionado en la clase introductoria, que no es un escalar, porque no es un valor con una unidad, tiene dirección, tiene sentido. No es un vector, porque si yo me orientaría por otro plano, tendría otra forma. Y tampoco es un campo vectorial, es un tensor. Pero nosotros por ahora, y por mucho tiempo, y yo diría que podemos manejarnos como si prácticamente durante todo el año, vamos a considerarlo como si fuera un vector, pero en realidad sabemos que no lo es. Y ese lo llamo normal porque es perpendicular a la superficie, lo designo con la letra griega sigma, todos lo designan con la letra griega sigma, todos los libros alemanes, europeos, americanos, hasta los rusos. Nosotros cuando estudiábamos, muchísimos años, estaban muy de moda los libros rusos de la editorial Mir. Usaban la misma nomenclatura, eran excelentes libros. En este rubro es recomendable el libro de Feodosiev, que lo van a encontrar en internet. Es un libro muy explicativo y aparece la tensión normal que designo con la letra griega sigma. Todos lo designan con sigma. Y en lugar de incremento de longitud, voy a tomar la incremento de longitud sobre la longitud inicial, que llamaremos con epsilon, y lo llamamos alargamiento específico. Todos usan la misma letra. Sigma epsilon. Entonces, este diagrama es igual. Si yo acá divido por una constante y acá divido por una constante, el diagrama tiene la misma forma. Pero ahora, los valores que va a obtener son representativos del material, no son representativos de la probeta en sí. Muy bien. Notamos la zona elástica, la fluencia y la zona plástica. Y los resultados dicen que para un acero SAE 1020, que es un acero de construcción, una planchuela, una hierro CN, por ejemplo, o fondos, otros que podemos sacar en el taller, son todos de acero SAE 1020. Y la resistencia que tienen a la rotura es de 37 kilos sobre el milímetro cuadrado, o sea, 3.700 kilos por centímetro cuadrado. En la primera parte, una parte elástica, yo les había dicho que era la ecuación de una recta, y efectivamente lo es. ¿Cómo es la ecuación de una recta? Yo no dudo que lo han visto, por supuesto, pero lo repetimos, tal. Y x, esto sería igual a x. Es decir, a es la pendiente y x es la variable independiente. Y si tuviera una ordenada al origen, y este valor lo llamo b, y es igual a ax más b. Esto es el repaso de matemáticas, que es una cosa frecuente. Los que me tuvieron en termodinámica habrán visto que yo hago constantes repasos de matemáticas, no porque no lo sepa, sino para refrescar lo que no tenga que ir a buscar. Entonces, digo que es la ecuación de una recta. ¿Y cómo es la ecuación de una recta? Bueno, la ecuación sería sigma igual a una constante, que es la pendiente, por la deformación específica.
verdaderamente especial. Esta constante E se llama módulo de elasticidad. Es el módulo de elasticidad. Y para todos los aceros, todos, está en el orden de un valor de 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y ahora la pendiente de este diagrama. Quiere decir que todos los aceros de distintas composiciones, todos van a tener más o menos la misma pendiente. Hay pequeñas diferencias, pero no cambia demasiado. Podrá ser 2.150.000, 2.095.000, pero están en el diagrama, al dibujarlo, queda bien atendido. Entonces yo ahora puedo plantear la ley de Hooke, pero ahora despejando el módulo de elasticidad, sigma sobre E. Y yo quisiera investigar, a ver qué podría llegar a ser. ¿Qué significaría? E va a ser igual a sigma, solo si epsilon vale 1. Epsilon es la longitud final menos la longitud inicial, o sea, el incremento de longitud sobre la longitud inicial. O sea, 2L0, para que esto sea 1, la longitud final tiene que ser el doble de la longitud inicial. Entonces tendría 2L0 menos L0 sobre L0, que sería 1. Quiere decir que la longitud final de esta pieza debería ser el doble de la inicial. Evidentemente, en estas condiciones la pieza se hubiera roto mucho antes. Pero entonces el módulo de elasticidad sería aquella tensión, sigma, normal, que produciría, si la pieza no se rompiera, un alargamiento de su longitud igual al doble de la longitud inicial. Si luego acá hay dos temas que hay que analizar antes de continuar. Uno es el tema de la descripción y el otro de la estructura de la serie. Como ustedes sabrán, alguien alguna vez les habrá dicho, o tal vez no, pero se lo decimos ahora, cuando yo voy estirando la pieza, como el volumen es constante porque yo no creo ni destruyo materia, la pieza tiene la misma cantidad de materia inicial, vamos a observar que en la zona donde va a producirse la rotura, ya entrado en la zona plástica, se va a producir como una disminución de sección. O sea que si esto lo llamamos como el área de la restricción y el área inicial, esta letra sí es el área, la restricción, y es la relación entre el área restriccionada sobre el área inicial. Nosotros en el diagrama tomamos siempre el área inicial. Despreciamos el efecto de la restricción. Si tomáramos en cuenta la restricción, esto sería un poquito más cuadrado. Y una vez llegado al punto de rotura, el diagrama cae tanto en una forma como en otra. Esto es con restricción. Nunca se usa, Siempre es la pieza con la longitud, con el diámetro, con el tamaño, la sección, tal cual como era cuando empezó. Y el otro tema es la estructura del acero. El acero es muy distinto al hierro. El hierro, como ustedes habrán o debieron haber visto en metalurgia, el hierro es duro, frágil, no es mecanizable, es en la radio, no es algo útil para manejar. Sin embargo, si le agregamos una cantidad muy pequeña de carbono, como por ejemplo 0,01% o 0,02%, vamos a obtener un material con propiedades totalmente distintas, un material que es dúctil, es decir, que yo puedo deformarlo, un material que es relativamente mucho más blando, mecanizable, o sea, ese es acero común. Bueno, ¿hasta cuándo puedo aumentar el porcentaje de carbono? Hasta 1,2, no más, 1%, 1,2, que es la máxima solubilidad. Si yo le agrego más carbono, lo que va a hacer es que no se va a disolver.
Es como si ustedes cuando hacen el café con leche, ustedes saben que con una cucharada de azúcar se disuelve bien. Si le echo medio kilo de azúcar, ¿qué va a ocurrir? Se va a ir al fondo. Va a disolverse hasta que admite el líquido que yo tengo encima, o sea, el acero que yo tengo acá, admite ser disuelto, después se cae. Y en ese caso tendría lo que llamaríamos una fundición, pero no vamos a entrar ahora en ese detalle. Si yo hiciera un corte al acero y lo puliera y lo atacara con un ácido y lo mirara al microscopio electrónico, observaría granos. Estos granos, cuanto más chicos, mejor, más refinado es el acero. Acero de mala calidad y de granos grandes. El acero es hierro más carbono. Hay elementos adicionales, como el azufre y el fósforo. Estos son venenos. Son venenos. Cuanto más azufre y cuanto más fósforo tenga, más frágil es la estructura. Más frágil es el acero. Hoy podemos manejarlos muy bien con el azufre. El azufre está presente en todos los combustibles. Cuando se empleaba en los hornos combustibles como el carbón, el coque, la cantidad de azufre que se iba con el acero era muy grande. Piensen, por ejemplo, que el acero con el que se construyó el Titanic, que tuvo su triste fin, tenía mucho azufre y lo hacía muy frágil. Por eso, cuando embistió al iceberg, se rompió como si fuera una navaja, lo cortó inmediatamente. Y tal vez si le hacía un acero de hoy, se hubiera deformado mucho más, y no digo que no hubiera producido rotura, pero hubiera sido mucho menos importante de la que realmente ocurrió, porque los aceros de aquella época tenían mucho azufre. Hoy ya casi no tienen azufre, tienen muy poquito. Ahora, si yo ampliara, ya no lo puedo ver por el microscopio, si lo ampliara, vería que los átomos de hierro no están tirados de cualquier manera dentro de una bolsa y los de carbono mezclados juntos, todo bien mezcladito, y eso es el acero. No, nada que ver, todo lo contrario. Los átomos de hierro están perfectamente alineados, formando una estructura cristalina que es un cubo de lados iguales. El acero tiene una estructura cúbica. Todos los metales tienen estructura cristalina, no todos cúbicos, hay otros que tienen otra estructura, pero todas las estructuras cristalinas. Y el átomo de carbono, que es más grande que el de hierro, está ubicado en el centro. Y esa estructura lo llamo cúbica de cuerpo centrado. Y en cuanto a temperatura ambiente, ustedes la van a encontrar en los textos como ferrita. Si yo aumento la temperatura, pongo más agua, caliento, siempre hay carbono dando vuelta, siempre más carbono de lo que debería haber. Entonces va a ver que algunos carbonos se ubican en el centro de las caras, y el que está en el centro también se va al centro de una cara. Y tengo una estructura cúbica de caras centradas, con el acero caliente. Como el carbono es más grande que el hierro, ustedes observarán que la estructura cúbica se deforma, pero está estable a esa temperatura. Si yo la enfrío bruscamente, produzco un tratamiento térmico que llamo templado. Y el templado significa congelar la estructura cristalina que tenía el acero a 1100 grados aproximadamente, a temperatura ambiente se llama martensita. Pero me queda el cubo, me queda tensionado, me queda deformado, y eso no es lo que yo quiero. Por lo tanto, lo que me conviene es hacer posteriormente un tratamiento de revenido, es decir, volverlo a calentar, sacarle un poco de tensiones, no levantarlo a 1100 grados, sino levantarlo mucho menos, sacarle un poco de tensiones y luego dejarlo enfriar lentamente, y voy a tener un acero
templado y revenido. Por lo tanto, siempre que hacen templado, es templado y revenido. Si ustedes el templado no lo revienen, indefectiblemente conducen a aparición de fisuras. Si no es en forma inmediata, lo van a hacer después. Fisuras, grietitas y termina rompiéndose. Vamos ahora a la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio implica, vamos a hacer en todos los esfuerzos, analizar las fuerzas exteriores, P y menos P, y la resistencia que el material hace para que no se rompa. ¿Cuál es la resistencia que el material hace para que no se rompa? La tensión sigma. Esta tensión sigma es constante a todo lo largo de la estructura de la pieza, y es la suma de la tensión multiplicada por el área, la suma de todos los elementos diferenciales, nos va a dar igual a la fuerza. O sea que sigma igual a P sobre A va a ser una ecuación de equilibrio que nos va a permitir dimensionar el área despejándola de esta ecuación. Todo está válido, pero hay que trabajarlo un poco. En primer lugar, la fuerza puede ser estacionaria, impacto fluctuante, tengo que tenerlo en cuenta. El área es lo que busco, y sigma está limitada por el material que yo estoy trabajando. Entonces me interesaría definir un valor de sigma que yo pueda trabajar como confiable, lo que llamaríamos un sigma admisible. El sigma admisible es igual a la tensión de rotura, esta, dividido un coeficiente de seguridad. Y en realidad, el coeficiente de seguridad es un coeficiente de inseguridad. Es decir, de cuánto de inseguro estamos nosotros en cuanto a la aplicación de la fuerza para poder dimensionar. Y este coeficiente de seguridad, que en muchísimos libros y muchísimos cursos dice, no vale 3 cuando la carga es estática. Es el producto de 4 factores, A, B, C y D. El A se refiere a la forma de aplicación de la carga. Si la carga es estática, vale 3. El B tiene en cuenta si la carga es fluctuante, sabemos que era comprometido con el material, puede llegar hasta valer 2. Hasta 2. La carga de impacto, o sea, el golpe instantáneo, puede llegar a valer hasta otra vez 2. Y los eventuales son las entallas, las roscas, los chaveteros, todas aquellas cosas que varían su tamaño constante. Y este valor de eventualidades es un valor que queda muy a criterio del proyectista y que ustedes van a poder obtener cómodamente de la tabla que yo les adjunto en la monografía, que es la tabla 4. Factor de forma. El factor de forma va a depender de cuánto es la reducción de sección, cuál es el radio de acuerdo en esa reducción de sección, si esa reducción de sección es una entalla con un corte, si es un agujero, si es una rosca, si es un chavetero, y de acuerdo con esos datos particulares del proyecto, ustedes van a sacar de esta tabla el factor de forma, que es el coeficiente D. Entonces, volviendo a las cargas estáticas y sabiendo que el material SAE 1020, que es el acero de construcción común y corriente, tiene 3.700 kilos por centímetro cuadrado de tensión de rotura, lo divido por 3 y me queda en 1.200, que es el valor por el que la mayoría de la gente lo da como valor de tensión admisible, pero que en realidad va a depender mucho
de, de la condición de cómo está aplicada la fuerza. Bueno, ya vamos a una segunda parte inmediatamente.